1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Vamos a terminar el capítulo 6 en esta noche con un mensaje titulado Templo de Inmoralidad o del Espíritu Santo. No es una pregunta, simplemente son dos opciones. Templo de Inmoralidad o del Espíritu Santo. Y vamos en este momento a leer nada más el versículo 12. El versículo 12 de este capítulo 6 para dar comienzo. Dice la Escritura así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que mientras estemos estudiando tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que trate con nuestros corazones, nuestras mentes, el que nos confronte con tu palabra, Señor, para poder ser edificados, para poder sentir la convicción que viene de ti, para poder, Señor, trazar metas en las cuales podamos honrarte y glorificarte, Señor, en cada paso que demos. Necesitamos que tú seas el que hables, Señor. Te lo pedimos confiando que así lo harás en el nombre de Jesús. Amén. En la última sección, hermanos, que estuvimos la semana pasada, Pablo ataca directamente los pecados que se encontraban en la iglesia de Corinto. Y él va a través de una serie de diferentes pecados que les aborda a la iglesia, diciéndoles, obviamente, estaba predicando en contra de esos pecados. En esta noche vamos a ver este pasaje de las Escrituras donde él sigue abordando el pecado. Él no ha cambiado de tema, él sigue con el mismo tema de pecado, pero ahora va a ser más específico y va a ir a atacar el pecado de la fornicación que ya existía, que ya se había infiltrado dentro de la iglesia en Corinto. La fornicación era un pecado altamente practicado en esta ciudad, una ciudad que, si podemos asemejarla o compararla con una ciudad del tiempo actual, uno diría, pues yo creo que Las Vegas. Las Vegas incluso se ha ganado el título y se le dice la ciudad del pecado, Sin City. Se dice que lo que pasa en Las Vegas se debe de quedar en Las Vegas porque hay muchas cosas que pasan en esa ciudad. Aunque el evangelio está dentro de esa ciudad, hay iglesias que predican la palabra dentro de esa ciudad. También esa ciudad se ha dado al libertinaje, se ha dado a practicar el pecado de la inmoralidad, el pecado sexual, el pecado de la fornicación. Y así mismo estaba la iglesia de Corinto. Ellos habían sido influenciados por la diosa Afrodita. Y habían sido también influenciados por la práctica de la prostitución del templo pagano que había en esa misma ciudad. Hermanos, esta influencia había entrado a la iglesia. No solamente la población de este lugar había sido influenciado por esta deidad pagana y esta práctica del templo en esa ciudad, sino que también había entrado a la iglesia y la iglesia vivía un estado de inmoralidad en la cual se practicaba esa inmoralidad y no se llamaba la atención. Se dejaba seguir su curso. Esta diosa Afrodita ya había entrado a la congregación. De allí podemos entender que nosotros conocemos el término afrodisíaco, ¿verdad? Y eso viene de una palabra griega que es afros, para referirse a todo aquello que aumenta el apetito sexual para una persona. Pablo aquí, hermanos, hace una distinción de este pecado y lo diferencia a los demás pecados. Aunque sabemos, hermanos, que el pecado es pecado para Dios. Dios aborrece el pecado. Dios no desea que sus hijos vivan en pecado. Dios desea santificar a sus hijos y Él detesta todo pecado. Pero aquí Dios mismo, por medio de su palabra, hace una diferencia muy distintiva entre el pecado otro y el pecado de la fornicación. Hermanos, el pecado de la fornicación
Es uno de esos pecados que podemos decir que está entre los más engañosos. Este pecado de la fornicación es un pecado que atrapa a la mente, que le mete sus garras al corazón y compromete al cuerpo, prometiéndole un placer seductor, profundamente seductivo, y controla el deseo, llega hasta controlar el deseo y la voluntad de la persona que empieza a jugar con estas cosas. Tiene la capacidad de vencer hasta la persona más fuerte. Usted alguna vez podrá decir: yo jamás caería en un pecado de inmoralidad. Y yo quiero decirle que si usted dice eso, le vamos a dar hoy mismo una advertencia: jamás lo diga. Tenga en su corazón ese propósito, ese deseo. Venga delante del Señor y pídele al Señor vivir una vida pura, santificada. Amén. Pero nunca diga: yo de esa agua no beberé. Nunca critique a quien lo haya hecho, porque también nosotros estamos propensos a caer y a cometer este pecado y muchos más. Este pecado de la inmoralidad, de la fornicación, tiene la capacidad de vencer hasta la persona más fuerte. Promete placer. Levanta el orgullo de la persona. Cuando de repente, aunque uno no sea de buen parecer, se acerca a una mujer y lo halaga a uno por cómo se mira, el enemigo puede hacer esas cosas. Momentáneamente, por un tiempo, quitarle o nublarle la vista a una mujer o a un hombre que va a darle a usted un piropo. Le va a dar un halago para empezar a correr ese trabajo de la fornicación en su corazón y en su mente. Promete placer este pecado. Eleva el orgullo y ciega a sus presas, que solo después de haber caído en esta trampa, en esta cárcel, se dan cuenta que tan bajo han caído. La seducción de la fornicación está bien documentada en las Escrituras, hermanos. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 7, no lo vamos a hacer ahorita en este momento, pero en ese capítulo usted puede ver una descripción, una personificación incluso de este pecado. Proverbios 7, en este capítulo encontramos una conversación entre un padre y un hijo. Un padre que exhorta a su hijo a guardar sus mandamientos, a apegarse a sabiduría y a inteligencia, de modo que pueda retener la vida, no perder la vida, y ser guardado de la mujer extraña que halaga con palabras. La misma mujer que al joven falto de juicio, dice el capítulo, va pasando por la calle y en medio de la oscuridad le sale enfrente a este joven que le falta juicio. Y esta mujer, hermanos, es una personificación de este pecado de inmoralidad que agrada al ojo, que se viste de astucia y le dice al muchacho que el lecho ya está listo para que vaya con ella y duerma juntamente. Esta mujer, nos describe este proverbio, el capítulo 7, desea quitarle el poco juicio que el joven tiene, embriagándolo con el pecado sexual prohibido. E incluso se presenta como algo ajeno. Por ahí en algún tiempo usted habrá leído o podrá haberse topado con algo que dice que cuando algo es ajeno, pareciera como hasta ser más deseado. Ese es el pecado que vive dentro de nosotros. Cuando algo es ajeno, y así como se presenta esta mujer, cuando uno le da lugar y cabida a estos pensamientos, esas cosas que son ajenas parecen más apetecedoras. Esta mujer le dice: mi marido está de viaje, se va a tardar, entra conmigo. Ya he preparado, le he puesto sábanas limpias a la cama y está lista. La he perfumado, lista para que tú vengas y te acuestes conmigo. Por su cuenta el joven la sigue, y la palabra del Señor describe a un joven o a un viejo, no importa qué edad tenga, si es hombre o es mujer, una persona seducida por el pecado de la fornicación va rumbo a cometer el pecado
Y lo describe la palabra del Señor como un buey que va rumbo al matadero. Que no se da cuenta cuántas vacas o cuántos toros que van rumbo al matadero de repente se dan cuenta que allí va a encontrar su muerte y se resiste. No, ellos siguen su camino, siguen el proceso, siguen el otro ganado hasta llegar a su muerte. Y Proverbios 7:23 nos dice: hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que le costará la vida. La fornicación, la inmoralidad sexual, es uno de esos pecados que son pecados destructivos. Un pecado que a simple vista parece apetecedor. Y cuando uno se ha descuidado y no ha quitado su vista del Señor, voltea a ver esas otras cosas, de repente dice: pero lo podría hacer. Uno podría voltear hacia otros lados y decir: pero aquí no me mira nadie, estoy solo, aquí nadie me conoce. Y de allí podemos entender de ese dicho en el vernáculo mexicano que dice, que habla de una canita al aire, ¿no? Eso se refiere. O hay por ahí otros dichos que dicen: ¿a quién le dan pan que llore? El cristiano, hermanos, por muy apetecedor que mire a ese pan, al tomarlo, masticarlo y comerlo, le causará amargura. Al cristiano que coma de este pan, de la fornicación, le costará lágrimas. El primer punto de este mensaje dice: todo me es permitido. Vamos a leer 1 Corintios 6, 12 al 14. Dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son, ¿para qué? El estómago. Y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es. ¿Qué dice? El cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién es? Para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Recordamos, esta era una ciudad de inmoralidad. Una ciudad tan inmoral que la iglesia allí tenía la arrogancia, ya habiendo sido infiltrada por el pecado, tenía la arrogancia en pensar que estaba bien. Una persona arrogante, hermanos, jamás va a admitir que está mal. Y en ese estado se encontraba la iglesia, envanecida, una iglesia arrogante, una iglesia que pensaba que estaban caminando bien, pero estaban bien mal. Ahora había fracasado esta iglesia en mantener la pureza. Los líderes de la congregación no habían protegido la pureza de la iglesia. Habían sucumbido a la inmoralidad sexual y se permitía dentro de la congregación a ese hombre que vivía con la mujer de su padre, que se había casado con la mujer de su padre. Pablo aborda este pecado, hermanos, de la fornicación. Y abordando la libertad que se tiene en Cristo, él va por ese camino. Él incluso en Gálatas 5:3, hermanos, les dijo a la iglesia: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Él reconoce que hay una libertad que cada uno de nosotros recibimos en Cristo cuando venimos a Él. Solo que dice Él, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. No estamos subyugados bajo el pecado. El Señor nos ha hecho libres del pecado. Aún el pecado está presente, pero ya el Señor nos ha hecho libres de la condenación que viene por el pecado. Ahí está todavía.
Un día futuro, el Señor nos glorificará y ya seremos libres hasta de la misma presencia del pecado. Ya no tendremos eso. Tenemos libertad en Cristo. Simplemente la Escritura es clara de no usar esa libertad como un pretexto para la carne. Que alguna persona diga, bueno, pues Dios ya me salvó, ya soy cristiano, yo soy salvo, ya puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla. Que no predican en la iglesia que uno no puede perder la salvación, que una vez salvo es salvo siempre. Yo crecí dentro de una denominación que criticaba ese mismo decir. Una vez salvo, siempre salvo. Y lo creemos porque la Biblia lo dice. Pero se malentendía. A mí me lo explicaron de una manera equivocada. Me decían, qué fácil, qué bueno, ¿a poco sí puedes estar en un baile bien borracho con diferentes mujeres el sábado en la noche y luego amanecer crudo el domingo por la mañana y llegar a la iglesia a levantar tus manos y adorar al Señor? Una persona que es creyente, una persona que es hijo de Dios, no va a querer andar en esas situaciones. No va a andar en esas borracheras, en esas orgías, en esas diferentes relaciones con diferentes personas. Una persona que es salva, ha sido redimida, ha sido transformada, ha sido cambiada completamente. Sus deseos son diferentes, su manera de oler, su manera de ver, su manera de hablar ha cambiado. Y ya no vive las mismas cosas, ya no le agradan las mismas cosas. Sigue el pecado allí. Pero ahora lucha en contra del pecado. Y mi pastor nos decía, qué fácil una noche así y el domingo por la mañana así. Pero una persona que es un hijo de Dios no se va a sentir bien en esos ámbitos, sino que va a huir de esos lugares, de esas situaciones. Una persona que es un hijo de Dios verdadero jamás va a decir, salvo ya, soy siempre salvo, puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla. Jamás va a poder pensar así. Jamás va a querer decir eso porque sabe que ahora la Escritura nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No cuidarla porque la podemos perder, pero cuidarla porque es algo tan valioso que se nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto de un padre que ahora ya no está? O de una mamá que ahora no está. Para otra gente ese retrato no tiene mucho valor, pero para ustedes es algo muy valioso. La salvación para nosotros es algo muchísimo más valioso que un retrato de un ser querido que ya no está con nosotros. Esa es la idea. Cuida tu salvación con temor y temblor. No porque la puedes perder, pero porque es algo tan valioso que el Señor a precio de sangre logró por nosotros. Cuidémoslo. Cuidémoslo. Pablo es claro. Somos libres en Cristo, libres del yugo de la ley. Ya no tenemos que basarnos o acomodarnos debajo de esas leyes ceremoniales que recibió Moisés de parte de Dios. Ya no tenemos que estar sujetos a esas leyes civiles de la ley mosaica. Pero como cristianos, los hermanos de Corinto debían seguir honrando a Dios, igual que la iglesia de hoy en día. Como cristianos, los hermanos de Corinto debían seguir honrándolo a Él. Debían guardar la parte de la ley mosaica con referencia a lo moral, con referencia al guardarse de pecado. Las personas que dicen, bueno, la gracia es suficiente, ya puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla, porque la gracia es suficiente. Y de hecho, hermanos, podemos decir nosotros que la gracia es suficiente. Pero ellos agarran eso como una excusa para pecar y vivir su vida como quieran vivirla. Eso se llama antinomianismo. Aquellas personas que viven en contra, rechazan la ley, incluso la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos de no hurtar, de no matar, de no tomar lo que no es de uno, no codiciar, de no mentir. Todas esas leyes morales siguen en vigencia hasta el día de hoy. Y entre ellas podemos ver y saber que la palabra del Señor nos dice a guardarnos de fornicación,
La libertad cristiana es en la salvación sin obras, pero no es libre de la ley moral. Y Pablo es claro, hermano, la libertad en Cristo jamás debe ser usada como pretexto para satisfacer deseos pecaminosos de la carne, entre los cuales está la fornicación. Parece que la estructura textual de Pablo en este momento, en este versículo 12, cuando dice él, todo me es lícito, indica que este era un argumento de la iglesia en Corinto, de personas que vivían en Corinto, que eran parte de la iglesia. Pareciera ser como que ellos decían, todo me es lícito, puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla. Es muy probable que Pablo usa las palabras, sus mismas palabras, para abordar este entendimiento errado de los hermanos en Corinto al pensar que en la libertad que habían recibido en Cristo, ahora ellos podían hacer cualquier cosa, vivir de la manera como les daba la gana. Pero Pablo levanta una muralla de contención. Pablo pone unas barreras y dices, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas, esa palabra de lícitas puede entenderse como todas las cosas son permitidas. Todo me es permitido, pero él dice, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Ninguna cosa que viole los mandamientos morales de Dios es permitida. Lo sabemos eso, hermanos. Y Pablo corrige a la iglesia que usando de la libertad de Cristo permitía la fornicación. Además, hermanos, si hubiese algo que la ley no prohíba, Pablo aún así advierte que no todo es provechoso, aun cuando sea permitido. Y esta va a ser la primera vez en mi vida, en tantas veces que yo he predicado el evangelio, que voy a abordar este tema desde un púlpito. Todo me es lícito. Todo me es permitido. La palabra del Señor nos dice que no podemos emborracharnos. La palabra del Señor permite el vino. Yo no estoy diciendo esto porque a mí me conviene, porque a mí me gusta el vino. Mi esposa es testigo que yo no soy. Me podrán acusar de otras cosas, pero de que soy tomador, de que me gusta tomar el vino, no. Yo no estoy usando en este momento la palabra, tratar de torcerla para yo apoyar algo que yo quiero. Pero la palabra del Señor claramente nos dice que no nos embriaguemos de vino. Si usted tiene en su conciencia y usted dice, yo no voy a tomar jamás una copa de vino, no la tome, hermanos. Pero si usted tiene una libertad en Cristo de poder tomar vino, una copa de vino en su cena, usted lo puede hacer siempre y cuando obedezca lo que la palabra de Dios dice, que es no emborracharse. No emborracharse. Si usted nunca, y hermanos, tengo una carga de decirles otra vez, si usted nunca ha tomado, nunca tome. Porque le es permitido de acuerdo a la palabra, pero ¿le es provechoso? Algunas personas podrán decir, yo soy suficientemente fuerte para guardarme, para no caer en las borracheras, pero fue tomador antes. Y tiene que tener cuidado ahí. Si mi hermano, yo lo invito a mi casa, y mi casa fuera una de esas casas en la que servimos una copa de vino, en España los cristianos toman vino en la mesa cuando van a cenar. Si mi casa fuera una de esas casas, y yo sé que mi hermano es una persona que batalló con el vino o posiblemente está dejando ese vicio, por amor a mi hermano jamás pondré yo una copa delante de él, ni siquiera para tomármela yo, aunque yo no haya batallado con eso. Mi hermano es más importante que cualquier cosa que yo quiera hacer. El amor a mi hermano, el cuidado, el no ponerle una piedra de tropiezo es más importante. Espero no haber herido susceptibilidades en esta noche. El vino era vino, hermanos. Lo encontramos en la palabra del Señor. Algunas personas dicen, y he escuchado a personas que dicen, es que era un mosto. Un mosto, cuando en las bodas de Canaán era un mosto, que es algo que tienes que pasarte todo el día tomando al fin de emborracharte. No, Jesucristo, el primer milagro que hizo Jesús cuando anduvo en la tierra fue convertir el agua en vino. Y este era un vino de calidad.
Porque el maestro de la ceremonia, al probar el vino que Jesucristo hizo, después de que se acabó el primer vino, dijo, y estoy parafraseando, dijo, qué raro que este vino sea mejor que el primero que sirvieron. Típicamente es al revés. Típicamente presentan el mejor vino y ya cuando las personas están un poquito pasadas de copas, ya presentan un vino, sirven un vino ya inferior, que la persona ya ni siquiera se va a dar cuenta qué es lo que está tomando. Pero este vino que el Señor Jesucristo convirtió del agua, o creó del agua, era un vino fermentado, un vino con alcohol. La palabra del Señor dice, no te embriagues. Y si usted no toma como no tomo yo, nunca tome, mejor. Porque esa puede ser una piedra de tropiezo para usted mismo, aunque usted nunca haya batallado con el vino, jamás. Puede que usted caiga en un vicio, puede que a usted le guste y empiece a tomar y empezar a fallar. Hermanos, cuando una persona se embriaga, ¿por qué la Biblia dice no os embriaguéis con vino? Porque cuando una persona se embriaga, sus susceptibilidades empiezan a bajar. Empieza a hacer cosas que en su juicio no haría. Empieza a decir cosas que no diría en su buen juicio. Empieza a pensar en fornicaciones. Y se empieza a atrever a hacer cosas que en su juicio no haría. Mi consejo, no tome. Nunca. Nunca tome. Creo que lo dejé claro. Es palabra del Señor. No podemos agarrar la palabra y torcerla. Pablo agrega, aunque no sea explícitamente prohibido, no debemos dejarnos dominar. Cuando dejamos que ciertas cosas nos dominen, le estamos entregando ese dominio que solamente le debe de pertenecer a Dios sobre nuestras vidas. Solamente Dios debe de tener dominio sobre nosotros. Y Pablo aborda este estado temporal que hay entre el estómago y el alimento. Dice, Dios creó ambas cosas. El alimento lo creó para el estómago lo creó para el alimento. Pero dice, un día el Señor terminará con eso, lo va a destruir, terminará, ya no más. Será necesario que un día cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya no va a tener necesidad de comer. ¿Tendrá la habilidad de comer? Yo digo que sí. Dijo el Señor que no volverá a comer de ese pan y a tomar de esta copa, sino hasta el día que estemos en el cielo con Él. Tendremos la habilidad, pero no tendremos una necesidad de estar comiendo para agarrar energía, para seguir viviendo. Un día Dios terminará con esto. Esto del estómago con el alimento es algo temporal. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque él entonces entra y usa esa comparación de lo temporal a ahora usar lo que es eterno, lo espiritual. Jamás fue creado el cuerpo para la fornicación, dice Pablo. El enemigo pervierte los propósitos de Dios y conduce todo por caminos equivocados. Y dice el apóstol Pablo que el cuerpo fue creado para Dios y Dios para el cuerpo. El cuerpo físico, hermanos, este cuerpo que tenemos nosotros tiene relevancia eterna. Tiene implicaciones eternas. No es solo para este mundo este cuerpo que tenemos. Este cuerpo que usted tiene, Dios se lo entregó y un día este mismo cuerpo Dios lo va a glorificar. ¿Por qué cree que 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, habla de esa venida cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero? El cuerpo de mi padre que murió ya hace 20 años, ya está, no sé en qué condición esté. Me imagino que quedan huesos. No sé en qué condición esté. Pero la promesa del Señor es de que ese día, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos juntamente arrebatados con ellos. La palabra del Señor es clara que un día nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados. Algunos van a ser resucitados porque ya habrán muerto. Dios resucitará, los transformará, los glorificará un día. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3.
Versículo 20 y 21, porque nuestra ciudadana está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Se fija? Él va a transformar nuestro cuerpo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Ese estado humano en el que vivimos es un estado de humillación, de bajeza, pero lo transformará en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Eso es lo que Dios hará un día con este cuerpo. Entonces el estómago y el alimento fueron creados el uno para el otro, pero un día el Señor terminará con eso. El cuerpo no. Este cuerpo el Señor lo transformará, pero es este cuerpo el que Él va a transformar para una eternidad. Es por eso que decimos que el cuerpo presente tiene implicaciones eternas. ¿Es nuestro cuerpo de inmoralidad, como el templo pagano en Corinto? ¿O es un cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios? El segundo punto dice: el cuerpo es miembro de Cristo. 1 Corintios 6, 15 al 17 dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Hace esa pregunta. Y a la típica manera de Pablo, ¿no? Él pregunta y responde, pregunta y responde. Y también pregunta: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y responde, ¿qué dice? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es más grave, hermanos, muchísimo, infinitamente más grave que una persona que es un hijo de Dios, el cual es el templo del Espíritu Santo, se una a una ramera, a un ramero, a que una persona que no conoce a Dios lo haga. No hay comparación. Los cuerpos que ahora tenemos son de Cristo. Somos de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos sus miembros. Así nos describe la palabra. Esto es una verdad espiritual, hermano. Nuestro cuerpo es parte del mismo cuerpo de Cristo. Y Él lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, donde dice que Cristo fue dado a la iglesia como la cabeza de su iglesia. Y la iglesia es descrita como su cuerpo. Somos miembros del cuerpo. Romanos 12:5 también afirma esta enseñanza. Usted lo puede apuntar y leerlo en su estudio en casa. Hermanos, es por eso que es inconcebible. ¿Entendemos lo que quiere decir esa palabra? Inconcebible. Es inconcebible la idea de juntar a Cristo con una ramera. Es inconcebible. No concuerda esas dos cosas. Es como que si usted agarrara un collar de perlas costísimo o de alto costo y se lo pusiera en el cuello de un puerco. Es como que si usted agarrara una piedra preciosa de altísimo valor y lo usara para nivelar la mesa de su casa. No tiene sentido esas acciones. No hay nada que concuerde ahí. Cristo habita en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y si pensamos y somos seducidos y caemos en un pecado de inmoralidad sexual, estamos haciendo algo grave. En términos de la fornicación, Pablo pregunta si es propio usar los miembros de Cristo como miembros de una prostituta. Y su respuesta, hermano, dice él: de ninguna manera. Ya establecimos que el cuerpo físico y presente tiene implicaciones espirituales y eternas. Ahora recordemos que cuando dos cuerpos se unen en el acto de intimidad, se convierten en un solo cuerpo. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto, hermanos, esto está hablando
Aparte de hablar de una unión entre un hombre y una mujer que están casados, la Escritura habla que se convierten en una sola carne, y aquí hay implicaciones del acto de intimidad entre un hombre y una mujer. La unión sexual establecida por Dios es exclusiva para el matrimonio. Es más que una unión física, también es una unión espiritual. El practicarse fuera del matrimonio, el acto sexual, es una ofensa para Dios. Introduce la corrupción del pecado dentro de la vida del creyente y también trastorna las relaciones conyugales. La próxima vez que llegue una tentación, hermanos, porque yo no soy una persona de 60 o 70 años, pero escucho testimonios de personas que están en los 70s, en los 80s, y aún así siguen siendo tentados por la fornicación, por la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, esto es una batalla que vamos a tener que librar toda la vida. Entre más cercanos estemos de Dios, más podremos vencer esta tentación. Más fácil, será algo facilísimo, pero tenemos que llenarnos del Señor. La próxima vez que llegue la tentación de la fornicación, recordemos que somos uno en espíritu con el Señor. Somos miembros de Cristo. No podemos, hermanos, es inconcebible, es desastroso entregarnos al dominio de este pecado sexual y así involucrar al Señor profanando su santo nombre. ¿Quiere traer vituperio al nombre de Cristo? Sucumba bajo el pecado de inmoralidad sexual. Por eso el Señor, estoy seguro que esa es una de las razones por la cual Él permitió que la historia de un gran rey, como fue el rey David, quedaran plasmadas en las hojas de las Escrituras. Recordemos lo que pasó, cómo un pecado lo llevó a otro pecado, quitarle la vida a uno de sus fuertes, a uno de sus guerreros más cercanos, con el fin de quitarle su mujer, después de que se vio atrapado en medio de una telaraña que fue tejiéndose alrededor de su vida. Y esa telaraña siguió atormentándolo toda su vida. La espada nunca se apartó de su casa. Hubo discordia entre sus hijos. Un medio hermano violó a otra media hermana. Uno de sus hijos mata a su otro medio hermano en venganza por la violación de su hermana. El otro hijo se para en la azotea del palacio real y se acuesta con sus concubinas, con las concubinas del rey David. Él no tuvo paz y tuvo que sufrir las consecuencias de este breve, momentáneo tiempo en la cual él se entregó a la inmoralidad sexual. ¿Cuánto cuesta el caer en un pecado así? El último punto de esta noche dice algo que les va a sonar parecido. Mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. Aunque el dicho dice aquí murió, ¿verdad? Mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Yo lo cambié en mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. 18 al 20 dicen, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos,
porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La simple directriz, la simple directiva, la simple dirección del apóstol Pablo que nos da a la iglesia de Corinto y también nos da a nosotros, es que huyamos, corramos como que fuera la sarna más contagiosa, porque lo es. Corramos como que estuviera alguien amenazando en contra de nuestra vida. Como que si tuvieran un puñal empuñado, deseando encajarnos ese puñal. Corramos. Luchemos por nuestra vida espiritual. No dejemos que el enemigo nos atrape, que forme una telaraña alrededor de nosotros hasta llegar al momento cuando no podemos decir que no. Y cuando ya es muy tarde y sufrimos después las consecuencias de ese pecado. Corramos, huyamos. Veamos la fornicación como lo que es, una seducción atracadora enviada directamente desde el lugar más profundo y oscuro del infierno para romper tu comunión con Dios. Huyamos como José. Tuvo que sufrir la vergüenza, ser encarcelado, pero de la cárcel el Señor lo levantó. Mejor dijeran a José, huyó, la mujer se le presentó. No tuvo ni siquiera que rogarle a la mujer, se le presentó, la mujer se iba a entregar a él, pero él decidió huir en honor de su Dios. Huyamos como José. Mejor que digan aquí corrió que aquí cayó, hermanos. Efesios 5, 3 al 5 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Somos santos, dice la Escritura. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. No habrá excepciones. Todos los demás pecados, hermanos, del hombre son fuera del cuerpo. Y esa es la distinción que Dios hace con este pecado de la fornicación. Aunque salen de dentro del hombre, se ejecutan otros pecados exteriormente. A diferencia de la fornicación, el fornicario peca contra su propio cuerpo, un cuerpo de implicaciones eternas, un cuerpo que no nos pertenece, un cuerpo que le pertenece a Dios. Ese cuerpo que un día será transformado y glorificado, ese cuerpo que es miembro del cuerpo de Cristo. Y Pablo, hermanos, muy habilidosamente usa el último clavo para clavar en el ataúd del argumento sobre la fornicación. Pablo hace una pregunta que nos recuerda que somos el templo, la habitación del Espíritu Santo. Somos su templo. Por eso es por lo que cada vez que pecamos, hacemos partícipe al Espíritu de Dios. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el Espíritu de Dios va a pecar con nosotros, porque eso sería una aberración doctrinal. El Espíritu de Dios no puede pecar. Pero si vive dentro de nosotros, cada vez que nos metemos en chismes, cada vez que somos tentados y caemos en un acto de inmoralidad, cada vez que decimos una mentira, cada vez que hacemos, usted póngale el nombre de pecado que usted quiera ponerle, estamos haciendo partícipes al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ahí está. No crea que el Espíritu de Dios va a decir, espérate un momentito, espérate, ya sé lo que vas a hacer, ahorita vuelvo, te voy a dejar, te voy a abandonar, voy a vaciarme, te voy a vaciar de mí, y después que hagas pecado, regreso.
El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo vive perpetuamente en nosotros. Esto debería de ser un recordatorio cuando somos tentados, hermanos. ¿Queremos hacer partícipes al Espíritu de Dios en este pecado? Dios es el que nos dio el Espíritu Santo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Llamamos a Dios nuestro Señor porque en verdad Él lo es. A Él le pertenecemos. Él es nuestro amo. Y como recibo de que es nuestro amo, tiene el precio de la sangre de Jesucristo. Como precio que pagó para comprarnos. Estando en tinieblas, estábamos siendo subastados por el mejor postor de las tinieblas. Pero Cristo murió para pagar nuestro precio. Él nos compró a precio de sangre. Pasamos de la esclavitud a la oscuridad a tener un amo que nos dio libertad. Por eso es por lo que nuestro esfuerzo es y debe de ser siempre agradar a Dios, glorificarlo a Él, glorificar al dueño de nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Qué aplicaciones tenemos en este mensaje para nosotros? Miremos el pecado, hermanos, como lo que es. Es idolatría. Es autoidolatría. El pecado, cuando se comete en esa acción de cometer ese pecado, estamos poniéndonos a nosotros, sentándonos en el trono. Y estamos diciendo, me interesa más satisfacer mi necesidad. Me interesa más satisfacerme a mí que cumplirle a Dios. Eso es lo que es el pecado, autoidolatría. Otra aplicación, hermanos, que nos debemos de llevar, aparte de mirar el pecado como lo que es no pensemos ser suficientemente fuertes como para resistir la tentación. Es que yo soy una persona que camino con el Señor, de la mano con Él. Es que yo soy un líder en la iglesia, soy el pastor de la iglesia. ¿Qué vemos recientemente? En un predicador de años, 70 y tantos años tenía. Y se les descubre una relación de muchos años con una joven de 20 y tantos años. Él se paraba enfrente a predicar. Un pastor respetado, un pastor que predicaba maravillosamente bien, un pastor que se admiraba por ser un predicador grande, un predicador usado por el Señor. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No pensemos ser suficientemente fuertes como para resistir la tentación. Hay quienes juegan un juego muy peligroso. ¿Cómo se dice flirt en español? ¿Perdón? Hay personas que coquetean con el pecado y piensan que van a salir ilesos. Personas, hombres que están casados, que piensan que tener una relación de amistad con otra mujer es lo más inocente. No hay problema. Yo soy fuerte, además ella está fea. Nunca voy a caer en eso. Parece gracioso. Pero han habido casos, hermanos, en que el que se creía más fuerte, el que decía, yo me subo al carro solo con una mujer que al cabo yo voy a poder resistir, ha caído. Es por eso nuestro consejo de no andar con otra mujer que no sea su esposa
O obviamente mis hijas, tengo mis hijas, etcétera. Pero una amiga, usted como un varón tener una amiga, usted como mujer tener amigos, es peligroso, peligroso. Proverbios 6:26 dice, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No, la respuesta es no. Otra aplicación, hermanos, tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El mismo que un día, como Cordero de Dios, pagó el precio por nuestro pecado. Si has caído en un pecado de fornicación, en inmoralidad sexual, tienes a un intercesor. Tienes a uno que murió una muerte como sustituto tuyo. Tienes a un Salvador que solamente necesita que tú vengas a Él contrito y humillado y Él te perdona. Las consecuencias se pagan. Habrán consecuencias del pecado. Y Dios lo diseña así para que nosotros pensemos 2 veces, 3 veces, 4 veces antes de volverlo a cometer. Las consecuencias se van a pagar. Pero el perdón de Dios es garantizado para aquellos que se humillan a Él. Vivamos para agradarle a Dios. A Él le pertenecemos. Abstengámonos de la fornicación. Amado Dios, grande es tu nombre. Esta es tu palabra, Señor. No somos lo suficientemente fuertes para con nuestra propia fuerza resistir la tentación y vencer. Podemos caer. Es por eso, Señor, que te necesitamos. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos que tú nos ayudes a caminar todos los días contigo. A que nuestra comunión, Señor, contigo sea más profunda cada vez. Corrige esos pasos que damos, Señor, que nos ponen en peligro. Corrige, Señor, esas situaciones en nuestras vidas que pueden causar una destrucción tan grande que se sufre en lágrimas, se sufre en amargura después. Ayúdanos a vivir esa libertad que tú nos has dado en Cristo y nunca usar esa libertad como pretexto para vivir una vida descuidada. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque a hombres más fuertes han caído. Mujeres más piadosas han tropezado. Guárdanos, ayúdanos. Te pertenecemos, Señor. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.